el automóvil que crecía en los campos. En los años 1930, el cáñamo industrial era una planta increíble. Con él se podía hacer un plástico más fuerte que el acero, más ligero que muchos materiales y que se descomponía solo en la naturaleza sin dejar basura. Henry Ford, el famoso fabricante de autos, creó un coche cuyo cuerpo entero estaba hecho de este plástico de cáñamo. Era 1000 libras más ligero que los coches de metal de esa época. En un video grabado en 1941, se ve al propio Ford golpeando la carrocería con un martillo grande y no aparece ni una abolladura. El coche no solo era resistente, sino que podía funcionar con combustible hecho de cáñamo, tener asientos y tapizados de fibra de cáñamo, y todo provenir de la tierra cultivada. 1 hectárea de cáñamo producía la misma cantidad de material que 4 hectáreas de árboles, pero en meses en vez de muchos años. Este invento podía cambiar el mundo. Los coches ya no dependerían del petróleo, ni del metal extraído de minas. Todo sería renovable, más barato y menos contaminante. Pero justo entonces apareció un gran problema. La empresa DuPont había gastado muchísimo dinero desarrollando plásticos hechos del petróleo y fibras sintéticas como el nylon. Si el cáñamo se volvía común, nadie compraría sus productos caros. El dueño principal de DuPont era Andrew Mellon, que además era el secretario del Tesoro de Estados Unidos y controlaba muchas decisiones del gobierno. Su banco había prestado el dinero para construir las fábricas de DuPont. Mellon tenía una sobrina casada con Harry Anslinger, el jefe de la oficina que combatía las drogas. Anslinger empezó una campaña de miedo diciendo que la marihuana era peligrosa, aunque no hacía diferencia entre la planta que da droga y el cáñamo industrial, que no tiene casi nada de sustancia psicoactiva. Usó periódicos, películas y charlas para asustar a la gente. En 1937, lograron aprobar una ley llamada Marijuana Tax Act. Esa ley no prohibía directamente plantar cáñamo, pero ponía impuestos tan altos y trámites tan complicados que nadie podía cultivarlo sin perder dinero. Los agricultores tenían que comprar sellos caros para cada paso del proceso y llenar papeles interminables. La policía no distinguía entre cáñamo y marihuana, así que todos dejaron de sembrarlo por miedo. En pocos años, Estados Unidos dejó de producir cáñamo por completo, aunque antes era uno de los países que más lo cultivaba. Los plásticos de petróleo y las fibras sintéticas de DuPont se volvieron los únicos materiales usados. El coche de cáñamo de Ford fue desarmado y olvidado. Una tecnología que podía haber evitado montañas de basura plástica y dependencia del petróleo, desapareció solo para proteger el negocio de unas pocas empresas poderosas. Las medias que nunca se rompían. En 1940, la empresa DuPont lanzó las primeras medias de nylon al mercado. Al principio eran impresionantes, tan fuertes que una mujer podía usar el mismo par durante meses sin que se rompiera ni hiciera carreras. Los químicos habían creado un material nuevo que resistía mucho desgaste. Las mujeres estaban felices porque ya no tenían que comprar medias todo el tiempo. Las ventas fueron enormes al inicio. En pocos días se vendieron millones de pares. Pero pronto los jefes de DuPont se preocuparon. Si las medias duraban tanto, las mujeres solo comprarían unas pocas en toda su vida. El negocio se acabaría rápido. Documentos internos de la empresa muestran que hablaban de saturación del mercado. Es decir, que todos tendrían medias y ya no necesitarían más. Decidieron cambiar el producto a propósito. Ordenaron a los químicos hacer el hilo más delgado. Así las medias se veían más finas y elegantes en las piernas, pero también se rompían con mucha facilidad. Un pequeño roce y aparecía una carrera que destruía toda la media.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el nylon se usó para hacer paracaídas y cosas militares. Así que las medias desaparecieron del mercado común por unos años. Cuando volvieron en 1945, ya eran la versión débil que habían diseñado adrede. Las mujeres notaron la diferencia. Ahora las medias se rompían rápido. Pero DuPont era la única que las fabricaba, así que no había otra opción. Además, la empresa hizo mucha publicidad, diciendo que era normal que las medias buenas se rompieran porque eran delicadas y finas. Poco a poco, las mujeres aceptaron que tenían que comprar medias nuevas cada poco tiempo. Hoy vemos ropa deportiva hecha con materiales parecidos al nylon que aguanta años de uso fuerte sin romperse. Eso prueba que siempre se pudo hacer medias resistentes. Pero DuPont prefirió ganar más dinero vendiendo muchas medias frágiles en vez de pocas duraderas. Enseñaron al mundo una idea nueva: que los productos se rompan pronto para que la gente siga comprando. Esa idea de hacer cosas a propósito para que fallen se llama obsolescencia planificada, y después se usó en muchas otras industrias. Los tranvías eléctricos que nos quitaron. Hace muchas décadas, en los años 1930 y 1940, Estados Unidos tenía una red impresionante de tranvías eléctricos. Eran trenes ligeros que corrían por rieles en las calles de más de 100 ciudades grandes. Funcionaban con electricidad, eran rápidos, cómodos, limpios y no contaminaban el aire. Mucha gente los usaba todos los días para ir al trabajo, a la escuela o a visitar familiares. Eran baratos y eficientes. Por ejemplo, en Los Ángeles había más de 1000 millas de vías. Los famosos Red Cars rojos transportaban a cientos de miles de personas cada día, desde el centro de la ciudad hasta las playas, las montañas o los barrios lejanos. El sistema era rentable, las compañías ganaban dinero y la gente estaba contenta porque no necesitaba tener coche propio. Todo cambió cuando 3 grandes empresas decidieron que los tranvías les estorbaban. General Motors fabricaba automóviles, Firestone hacía neumáticos y Standard Oil vendía gasolina. Si la gente seguía usando tranvías eléctricos, no compraría tantos coches, ni tantos neumáticos, ni tanta gasolina. Para ellos eso era un problema enorme. Entonces crearon una compañía falsa llamada National City Lines. Con ese nombre, empezaron a comprar poco a poco las redes de tranvías en muchas ciudades. Una vez que eran dueños, dejaban que los tranvías se deterioraran a propósito. No arreglaban las vías, no compraban piezas nuevas y reducían los horarios. La gente se quejaba de que el servicio era cada vez peor. Después decían que los tranvías eran viejos y no servían, y los reemplazaban por autobuses diésel que fabricaba General Motors. Esos autobuses eran más lentos, más ruidosos, olían mal y contaminaban mucho. Además gastaban gasolina y desgastaban rápido los neumáticos, justo los productos que vendían las 3 empresas. Así ganaban más dinero. Repitieron este plan en decenas de ciudades, arrancaron las vías, vendieron el cobre valioso de los cables eléctricos y convirtieron las calles en lugares solo para coches. Para el año 1955, casi todos los tranvías de Estados Unidos habían desaparecido. La gente se dio cuenta tarde de lo que pasaba. En 1949, un juicio condenó a General Motors, Firestone, Standard Oil y otras compañías por conspiración para eliminar la competencia. Pero el castigo fue muy suave. Solo una multa pequeña de $5.000 para General Motors y $1 para cada ejecutivo involucrado. Era como nada para empresas tan ricas. El daño ya estaba hecho y no se podía arreglar. Las ciudades crecieron dependiendo del coche privado. Apareció el tráfico interminable, la contaminación del aire y el smog que cubre muchas ciudades hoy.
Todo eso empezó con esa decisión calculada de destruir un transporte público bueno para vender más coches y combustible. Si los tranvías hubieran seguido, muchas ciudades serían más limpias, con menos atascos y menos dependencia del petróleo. La bombilla que podía durar eternamente. Al comienzo del siglo XX, las bombillas de luz eran mucho más resistentes que las de ahora. Algunas duraban más de 2.500 horas encendidas, y había pruebas de laboratorio con bombillas que llegaban a 100.000 horas. Hay una famosa en Livermore, California, llamada Centennial Light, que se instaló en 1901 y sigue funcionando hoy, más de 120 años después. Es una bombilla simple con un filamento grueso de carbono, hecha a mano. Eso demuestra que la tecnología para hacer luces que duren muchísimo ya existía desde hace mucho tiempo. Pero a las grandes compañías no les convenía vender bombillas eternas. Si una bombilla dura 20 o 30 años, la gente compra solo unas pocas en toda su vida. En cambio, si se queman rápido, hay que comprar nuevas todo el tiempo. Por eso en 1924, los principales fabricantes del mundo como Osram, Philips y General Electric se reunieron en secreto en Ginebra, Suiza, y formaron un grupo llamado Cartel Phoebus. Acordaron que todas las bombillas normales durarían solo 1.000 horas como máximo. Si alguna fábrica hacía bombillas más largas, pagaba multas grandes. Cambiaron el diseño a propósito. Usaron filamentos más delgados que se rompían antes y pusieron gases dentro que aceleraban el desgaste. Documentos que se encontraron años después prueban que todo era planeado para que las bombillas fallaran pronto. Este fue el comienzo de algo que se llama obsolescencia programada. Hacer productos que se rompan o dejen de funcionar en poco tiempo para obligar a comprar más. Aunque el cártel se acabó durante la Segunda Guerra Mundial porque era ilegal, la idea se quedó. Las compañías siguieron haciendo bombillas frágiles. Hoy, incluso las luces LED modernas podrían durar 50.000 horas o más fácilmente, pero muchas veces incluyen piezas que fallan antes para que tengas que reemplazarlas. La misma práctica se extendió a otros productos, lavadoras, televisores, ropa, teléfonos. Todo se diseña para no durar mucho. La industria descubrió que ganar dinero con productos que duran para siempre es difícil, pero con productos que se rompen seguido es fácil y constante. Por eso, en lugar de mejorar la calidad, prefirieron empeorarla. Si las bombillas de hoy duraran como la de Livermore, ahorraríamos mucha energía y produciríamos menos basura. Pero eso no conviene a quienes venden luces nuevas cada año. Las granjas que no necesitaban comprar casi nada. En los años 70, científicos y agricultores crearon formas inteligentes de trabajar la tierra, donde todo se aprovechaba y casi nada se tiraba. Imagina una granja normal. Los animales hacen estiércol que muchas veces es un problema porque huele y contamina. Pero en estos nuevos sistemas, ese estiércol iba directo a unas máquinas especiales llamadas digestores de biogás. Allí, bacterias convertían el estiércol en gas que servía para cocinar, calentar la casa o generar electricidad para toda la granja. Lo que quedaba después en el digestor era un fertilizante natural excelente, mucho mejor que muchos químicos, y se esparcía en los campos para que las plantas crecieran fuertes. Los restos de comida de la cocina o del campo no se botaban. Se daban a los pollos, cerdos o vacas como alimento. El agua no se desperdiciaba tampoco. Usaban un sistema llamado aquaponia, tanques con peces donde el agua rica en nutrientes pasaba a camas de plantas que la limpiaban, y el agua limpia volvía a los peces. Así todo giraba en un círculo perfecto. Una granja pequeña podía producir su propia comida, su energía y su abono sin depender tanto del exterior.
Los agricultores ahorraban mucho dinero porque ya no tenían que comprar fertilizantes caros del supermercado agrícola, ni pesticidas tóxicos, ni comida procesada para los animales. Era más sano para la tierra, para los animales y para las personas que comían esos alimentos. Muchos agricultores pequeños veían en esto una salvación, porque la agricultura moderna les obligaba a gastar fortunas cada año solo para seguir trabajando. Pero las grandes compañías agroquímicas, como las que fabrican fertilizantes sintéticos, insecticidas y alimentos para ganado, vieron un peligro enorme. Ellas ganan miles de millones vendiendo esos productos que los agricultores compran una y otra vez. Si las granjas se volvían autosuficientes, esas ventas caerían en picada. No quisieron competir con un sistema mejor. Prefirieron eliminarlo. Empezaron a influir en los gobiernos y las oficinas que hacen las leyes. Crearon normas de seguridad alimentaria que prohibían dar restos de comida humana procesada a los animales, aunque era algo que se hacía desde siempre sin problemas. Pidieron permisos ambientales complicados y caros para instalar digestores de biogás. Leyes de planificación del terreno obligaron a separar los cultivos de los animales por kilómetros, rompiendo el círculo que hacía funcionar el sistema. Al mismo tiempo, las grandes explotaciones industriales recibían excepciones y subsidios para seguir usando químicos sin tanto control. Poco a poco, lo que era simple y natural se volvió ilegal o imposible de pagar. Los agricultores tuvieron que volver al modelo caro y contaminante. Así, una idea que podía haber hecho la agricultura más barata, limpia e independiente, quedó enterrada bajo montañas de reglas creadas para proteger los negocios de unas pocas empresas poderosas. Las casas que se construían en solo días. En los años 70, ingenieros inventaron una forma increíblemente rápida de hacer casas. El proceso era sencillo. Primero colocaban en el terreno una gran bolsa de tela fuerte que se inflaba como un globo, gigante con la forma exacta de la casa que querían. Luego un equipo pequeño rociaba sobre esa bolsa capas de una espuma especial hecha de poliuretano. La espuma se endurecía en pocas horas y formaba una estructura sólida de una sola pieza, sin juntas ni costuras, paredes, techo y piso, todo conectado. Cuando terminaban, desinflaban la bolsa y la sacaban por la puerta. Con solo 3 o 4 personas trabajando, una casa completa podía estar lista en menos de una semana. Estas casas eran mucho más fuertes que las tradicionales de ladrillo o madera. Resistían vientos de huracán, terremotos y hasta impactos fuertes sin romperse. Además, la espuma aislaba perfectamente del frío y del calor, así que las facturas de luz y calefacción bajaban muchísimo. Usaban menos materiales que una construcción normal y generaban casi 0 desperdicios en la obra. Era más barato, más rápido y más seguro para desastres naturales. Muchas familias podían tener una vivienda buena sin endeudarse por décadas. Pero la industria tradicional de la construcción vio que esto ponía en riesgo sus ganancias. Las empresas que venden madera, cemento, ladrillos y tejas perderían clientes. Los contratistas grandes necesitaban obras que duraran meses para cobrar más. Los sindicatos de obreros temían que con tan poca mano de obra, muchos se quedaran sin trabajo. Las compañías de seguros también se preocuparon. En vez de adaptarse, decidieron bloquear la nueva tecnología. Influyeron en los códigos de construcción de ciudades y países. Las nuevas normas empezaron a exigir que dentro de la espuma hubiera estructuras tradicionales de madera o acero, lo que quitaba toda la ventaja de rapidez y costo. Pidieron pruebas de resistencia al fuego imposibles de pasar sin agregar materiales caros. Las aseguradoras cobraban primas altísimas o directamente se negaban a cubrir estas casas.
Los permisos para construir con espuma se volvían un laberinto de papeleo y costos extras. Aunque las pocas casas hechas con este método han demostrado durante décadas que son seguras, cómodas y baratas de mantener, las barreras legales las mantuvieron como algo raro. Hoy seguimos construyendo lento y caro, no porque sea mejor, sino porque las empresas poderosas usaron las leyes para proteger su forma antigua de hacer negocio. Los hongos que ayudaban a las plantas a crecer fuertes. En la década de 1940, los científicos agrícolas descubrieron algo asombroso sobre unos hongos naturales que viven pegados a las raíces de casi todas las plantas. Estos hongos se llaman micorrízicos y forman una relación de amistad perfecta con las plantas. Los hongos extienden hilos muy finos por el suelo, como si fueran raíces extras mucho más largas, y buscan agua y minerales que la planta sola no puede alcanzar, especialmente fósforo, nitrógeno y otros nutrientes importantes. A cambio de esta ayuda, la planta comparte con los hongos los azúcares que fabrica con la luz del sol. Es un intercambio justo que existe en la naturaleza desde hace millones de años. Los experimentos mostraron que las plantas con estos hongos crecen más rápido, se hacen más grandes y fuertes, aguantan mejor los periodos sin lluvia y resisten enfermedades y plagas sin necesidad de químicos. Lo más impresionante es que las cosechas aumentaban entre un 20% y un 40% solo por esta relación natural, sin tener que comprar fertilizantes caros. Los agricultores podrían haber inoculado el suelo con estos hongos una vez y luego mantenerlos con buenas prácticas, ahorrando dinero y dejando el suelo sano para las próximas generaciones. Esta idea era perfecta para las granjas familiares y pequeñas, que podrían producir comida abundante de forma barata y ecológica. Pero representaba una amenaza enorme para las grandes compañías químicas, que ganan miles de millones vendiendo fertilizantes sintéticos, pesticidas y herbicidas cada temporada. Empresas como DuPont y Monsanto no querían que los agricultores dejaran de necesitar sus productos. En vez de atacar directamente el descubrimiento, usaron un plan más inteligente. Promovieron formas de trabajar la tierra que destruían poco a poco estas redes de hongos beneficiosos. Por ejemplo, convencieron a todos de que había que arar profundo el campo cada año. Al remover la tierra así, se cortan y rompen los delicados hilos de los hongos, y la red no puede reconstruirse fácilmente. También impulsaron plantar el mismo cultivo en el mismo lugar año tras año, lo que se llama monocultivo. Los hongos necesitan diferentes plantas para sobrevivir y variar, así que con un solo tipo de cultivo se debilitan y mueren. Además, los fertilizantes químicos con alto contenido de nitrógeno dañan directamente las redes fúngicas. Los fungicidas matan a los hongos, buenos junto con los malos, y muchos herbicidas rompen la comunicación entre planta y hongo. De esta forma, los agricultores terminaron necesitando más y más químicos porque las prácticas recomendadas habían eliminado la ayuda gratuita de la naturaleza. Las universidades agrícolas recibieron donaciones de estas empresas y enseñaron en clases y libros que la agricultura moderna obligatoriamente usaba muchos insumos químicos. Los asesores del gobierno repetían lo mismo en los campos. Para los años 1980, la mayoría de las granjas en Estados Unidos y muchos otros países dependían totalmente de productos sintéticos. El suelo perdió su riqueza biológica y se volvió estéril sin ayuda química constante. Una solución simple, natural y barata que podría haber reducido drásticamente la contaminación de ríos, aire y alimentos, quedó olvidada. Hoy pagamos caro en salud y medio ambiente por haber seguido el camino que más convenía a unas pocas compañías poderosas.
el sistema de envases que se usaban muchas veces. En los años 1980, un grupo de empresas europeas creó un sistema práctico y ecológico de envases reutilizables para productos de todos los días. Diseñaron botellas, potes y cajas resistentes con formas estándar que servían para bebidas, cereales, detergentes, productos de limpieza personal y muchos alimentos. La idea era muy sencilla. Cuando comprabas algo, pagabas un pequeño depósito extra por el envase. Al terminar el producto, llevabas el envase vacío a cualquier tienda participante y te devolvían el dinero del depósito. Los envases regresaban a las fábricas para ser lavados y revisados. Estaban hechos de materiales fuertes que aguantaban altas temperaturas, por lo que se limpiaban y desinfectaban perfectamente en máquinas automáticas. Cada envase podía usarse cientos veces sin problema y siempre quedaba tan higiénico como uno nuevo. En las ciudades donde probaron el sistema, los resultados fueron increíbles. La basura de envases bajó más del 90%. Después de la inversión inicial en los envases duraderos, las empresas gastaban menos dinero que fabricando millones de envases desechables cada año. A la gente le gustaba porque recuperaba su depósito y sentía que ayudaba al planeta. Las tiendas participaban sin mucho esfuerzo extra. Parecía que por fin teníamos una forma real de reducir uno de los mayores tipos de basura del mundo. Pero las fábricas de plástico, cartón, vidrio desechable y empaques de un solo uso se asustaron. Si este sistema se extendía, perderían miles de millones en ventas. También la industria petrolera se preocupó porque gran parte del plástico viene del petróleo. Empezaron campañas para hacer creer a la gente que los envases reutilizables eran antihigiénicos y peligrosos, aunque las pruebas mostraban que quedaban más limpios que muchos envases nuevos. Contaron historias exageradas para crear desconfianza. Al mismo tiempo presionaron a los políticos para crear normas complicadas. Exigieron que cada envase llevara un registro completo de su historia, algo casi imposible y muy caro. Cambiaron reglas de seguridad para que las empresas fueran responsables de cualquier problema, aunque no fuera su culpa. Las compañías de seguros cobraron precios altísimos por cubrir este sistema. Las tiendas grandes se quejaron de tener que guardar espacio para los envases devueltos. Incluso las ciudades, que habían invertido millones en plantas de reciclaje, se opusieron porque sus máquinas quedarían sin uso. Todas estas trabas juntas hicieron que el sistema fuera demasiado costoso y difícil de expandir. Solo quedaron versiones pequeñas, como el depósito de botellas de vidrio en algunos países. El gran plan para casi eliminar la basura de envases nunca llegó a ser normal en todo el mundo. Hoy seguimos produciendo montañas de basura plástica y cartón que contaminan océanos y campos, aunque hace más de 40 años ya existía y funcionaba una alternativa simple, limpia y más barata a largo plazo. Las ganancias de unas industrias pesaron más que el bienestar del planeta y de todos nosotros. El microscopio de frecuencias. En los años 30 del siglo pasado, un inventor llamado Royal Raymond Rife creó un microscopio muy especial. No funcionaba como los comunes, que agrandan la imagen con lentes. Él usaba luces de colores precisos, con frecuencias exactas. Así podía ver cosas muy pequeñas, como virus y bacterias, que otros microscopios no mostraban bien. Rife iba más allá. Decía que cada germen tiene su propia frecuencia, como una vibración única. Si enviabas esa frecuencia exacta con fuerza suficiente, el germen se sacudía tanto que explotaba y moría. Lo bueno era que no dañaba las células buenas del cuerpo humano. Construyó una máquina que generaba esas ondas. Primero la probó en animales de laboratorio. Luego algunos médicos la usaron con pacientes. En 1934,
doctores de la Universidad del Sur de California organizaron una prueba seria con 16 personas que tenían cáncer avanzado y poco tiempo de vida. Los resultados fueron impresionantes. Según los informes de esa época, 14 de los 16 pacientes se recuperaron totalmente. Sus tumores desaparecieron y volvieron a una vida normal. Al comienzo, esto generó mucho interés entre científicos y médicos respetados. Varios doctores probaron el equipo por su cuenta y contaron casos de éxito. Parecía que Reife había encontrado una forma nueva de combatir enfermedades graves sin cirugía ni medicamentos fuertes. La noticia corrió rápido en círculos médicos. Pero pronto todo cambió de golpe. El apoyo desapareció. Los fondos para seguir investigando se acabaron. Los científicos que antes lo alababan empezaron a callarse o a criticarlo. Reife se quedó solo. Peor aún, su taller sufrió varios robos. Entraban de noche, rompían equipos caros y se llevaban piezas únicas que él había construido con años de trabajo. Nunca atraparon a los responsables. Parecía un ataque organizado. Hay pistas que apuntan a personas con mucho poder en la medicina de entonces. Un jefe importante de la Asociación Médica Americana controlaba quién podía ejercer y qué tratamientos se aceptaban. Algunos dicen que quiso comprar la máquina de Reife y, al no lograrlo, decidió acabar con ella. Lo más triste es que nunca se estudió bien el invento. No hubo pruebas grandes, independientes y serias para ver si realmente funcionaba o no. Simplemente lo tacharon de falso y lo olvidaron. Los documentos y máquinas desaparecieron. Si el método de Reife hubiera sido real, habría cambiado la medicina para siempre. Muchas enfermedades infecciosas o incluso cáncer se podrían tratar de forma simple, barata y sin efectos secundarios graves. Eso habría sido un peligro enorme para las compañías farmacéuticas que estaban empezando a vender medicamentos caros. Hoy en día, algunas personas siguen explorando ideas similares con ondas y resonancia. Pero el trabajo original de Reife quedó enterrado, víctima de intereses que no querían una competencia tan poderosa. Las bacterias devoradoras de plástico. En 2016, científicos japoneses hicieron un descubrimiento asombroso casi por accidente. Estudiaban muestras de tierra cerca de una planta que reciclaba botellas de plástico PET, el material común en envases de bebidas y muchos productos. Encontraron una bacteria desconocida que comía plástico para vivir. Producía una enzima capaz de romper los enlaces químicos del PET. Lo que la naturaleza tarda siglos en degradar, esta bacteria lo convertía en pedazos pequeños en solo semanas. En el laboratorio, comprobaron que podía deshacer una botella entera en unas 6 semanas. Era una noticia increíble, porque cada año se fabrican cientos de millones de toneladas de plástico y la mayoría termina en vertederos o flotando en los mares. Los investigadores no se quedaron ahí. Usaron técnicas modernas para mejorar la enzima. Crearon versiones que trabajaban más rápido, incluso a temperatura ambiente. Algunas variantes degradaban el plástico en días en lugar de semanas. Esto abría la puerta a una solución sencilla y ecológica. Podríamos poner estas bacterias o su enzima en los basureros y dejar que limpien el plástico acumulado sin esfuerzo ni costo alto. Sería una forma natural de acabar con la contaminación. Al principio hubo mucho entusiasmo. Los medios hablaron del hallazgo como un gran avance contra la crisis plástica. Parecía que pronto tendríamos fábricas usando esta tecnología para procesar residuos. Sin embargo, el progreso se volvió muy lento. Los proyectos perdieron financiamiento. Las solicitudes de dinero para investigar eran rechazadas. Empresas que querían colaborar se echaban atrás sin explicación clara. La razón no es técnica. Esta bacteria pone en riesgo negocios gigantes.
La industria del reciclaje ha invertido miles de millones en máquinas que lavan, trituran y funden plástico. Si una bacteria lo descompone todo fácilmente, esas instalaciones quedarían obsoletas. Las fábricas que producen plástico nuevo también sufrirían. Menos basura plástica significaría menos necesidad de fabricar más. Y como el PET viene del petróleo, las compañías petroleras venderían menos materia prima. En 2020 anunciaron una enzima mejorada que trabajaba 6 veces más rápido. Hubo titulares en periódicos y televisión, pero después volvió el silencio. El desarrollo sigue en pocos laboratorios pequeños. Mientras tanto, la contaminación plástica crece sin parar. Los animales marinos mueren por ingerir trozos. Los microplásticos llegan a nuestra comida y agua. Una solución biológica y barata está disponible, pero no avanza al ritmo que el planeta necesita. Todo porque amenaza ganancias de industrias poderosas que prefieren mantener el sistema actual de producir, usar y tirar. El descubrimiento japonés muestra que la naturaleza puede ayudarnos, pero los intereses económicos deciden si lo usamos o no. Estos 10 casos revelan un patrón constante. Cuando una innovación pone en riesgo miles de millones de dólares de mid-century, industrias establecidas no compite en el mercado, sino que es neutralizada mediante regulación, propaganda, compra o destrucción directa. No vivimos en el mundo de las mejores tecnologías posibles, sino en el de aquellas que menos molestan a los intereses más poderosos. La verdadera barrera al progreso no está en los laboratorios, sino en las oficinas regulatorias y legislativas, donde se decide qué innovaciones podrán llegar a nosotros.